este proyecto veremos todo lo que compone a un proceso productivo, iniciando desde las materias primas hasta el producto final, enfocándonos en el ejemplo de una fábrica de lápices llamada Fila Dixon, la cual nos muestra cómo producen sus lápices de grafito que venden en el mercado, compartiendo con nosotros todo su proceso. La historia de la empresa Fila Dixon tiene casi 200 años y comienza cuando el industrial e inventor Joseph Dixon se dio cuenta de que el grafito natural podía ser utilizado de muchas otras formas. Esta idea lo llevó a crear en 1829 el primer lápiz que se usó en América, y fue en 1858 cuando Joseph funda la empresa Dixon Crucible Company. Hasta el año 1997, Dixon inicia en México su plan estratégico. Se adquiere Vinci, líder mexicano de pinturas escolares. Consolidades Fila y subsidiarias conforman la principal fabricante de lápices y artículos de arte y dibujo a nivel mundial, con plantas en Francia, Alemania, Italia, China, India y México, comercializando una rica gama de productos en 3 continentes: América, Asia y Europa. Para entender mejor a la contabilidad de costos, veremos los conceptos más importantes de esta. Comenzando con la contabilidad de costos. Esta es conocida también como la contabilidad analítica. Es una técnica contable que tiene como finalidad crear un sistema de información que permita conocer cuál es el coste de los productos fabricados. Algunos de sus beneficios son: nos permite conocer la eficiencia de nuestro sistema productivo, podemos controlar los gastos generados en cada fase del proceso, nos brinda el beneficio de cada unidad producida y nos permite tomar decisiones sobre qué y cuánto producir. También podemos detectar y analizar desviaciones sobre lo previsto para instalar mecanismos de control, y nos permite valorar los inventarios de la empresa. En la contabilidad de costos nos encontramos 2 conceptos muy importantes, que es directa e indirecta, que más adelante veremos de qué se tratan. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es cualquier tipo de insumo indispensable para iniciar una cadena productiva o manufacturera. En el área productiva se divide en 2, en directa, que son todos los materiales que se pueden identificar fácilmente. También se pueden medir fácilmente y rastrear directamente en la fabricación de un producto. En este caso, la materia prima directa de un pastel sería la harina, la leche y los huevos. Estos son ingredientes esenciales para hacer un pastel. Sin ellos no podríamos preparar. Por otro lado, tenemos a la materia prima indirecta, que es todo el material utilizado en el proceso de producción de un fabricante, pero que no se puede vincular a un producto o lotes de productos específicos que se puedan producir. En este caso, las materias primas indirectas para una pastelería podrían ser un limpiador, aceite y gasolina. Son esenciales para la fabricación de pasteles porque con el limpiador mantenemos limpia nuestra área de trabajo. Si usamos máquinas, algunas de ellas necesitan de algunos aceites y combustible para que puedan funcionar y que estas también tengan un buen mantenimiento. Son indirectos porque no son ingredientes del pastel. Nosotros no los añadimos directamente a la receta. Sin embargo, los necesitamos para nuestro proceso de producción. El siguiente concepto es la mano de obra. Son todas las personas que realizan trabajo en la empresa. También se divide en 2 grupos. En directa, que es la que abarca a todos los trabajadores que directamente realizan la transformación de los insumos y materias primas para convertirlas en bienes o servicios. En este caso tenemos el ejemplo de un chef. Se le considera mano de obra directa porque él es el que prepara los platillos. En cambio, la mano de obra indirecta son todos aquellos trabajadores que dan apoyo o realizan tareas de dirección en actividades productivas, pero que no participan directamente en el proceso de producción de bienes o servicios. En este grupo entran los altos mandos, como jefes y administradores. Son parte del proceso, claro que sí, pero no están en contacto con la producción.
En este caso, no elaboran o preparan los platillos como lo hace el chef. Digamos que son parte del proceso, pero de lejitos. El siguiente concepto son los costos indirectos de fabricación. Son aquellos que provienen de actividades que no están implicadas directamente en la cadena de producción o fabricación. Este se divide en tres grupos: los variables, que son aquellos que su valor depende del volumen de producción. Quiere decir que a mayor volumen de producción, mayor será la cuantía. Por ejemplo, el pago de luz, agua y gas. Estos se incrementan cuando nuestra producción es mayor. Por ejemplo, los fijos son todos aquellos costos que se generan de forma constante, sin que la mayor o menor evolución en la fabricación afecte en la cifra de los costos. Por ejemplo, el pago de la renta. No importa qué tanto produzca, siempre seguiremos pagando el mismo monto cada mes. Por último están los mixtos, que son los costos que no podemos clasificar como variables, porque poseen un componente fijo y viceversa. Por ejemplo, los impuestos. Estos tienen parte fija y parte variable. En este concepto también se incluyen las amortizaciones y depreciaciones. La diferencia entre estos dos reside en el tratamiento contable o económico que supone el paso del tiempo y sus efectos en los bienes o activos con los que se cuenta en propiedad. La depreciación se centra exclusivamente en los activos fijos, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria que se ocupa en la producción, mientras que la amortización se enfoca en los bienes intangibles y diferidos, por ejemplo, las patentes y licencias que se ocupan para la producción de un bien o un servicio. El que sigue es el costo total de producción. Es el gasto necesario para fabricar un bien o para generar un servicio. El costo primo se compone de la materia prima directa y la mano de obra directa. El costo de conversión es la materia prima directa y los CIF, o sea, los costos indirectos de fabricación. El costo total de producción es el costo primo más los CIF. Finalmente, para obtener el costo unitario, tenemos que dividir el costo total de producción entre el número de unidades producidas. El proceso productivo es el conjunto de tareas y procedimientos requeridos que realiza una empresa para efectuar la elaboración de bienes y servicios. Este se divide en tres etapas. La primera es la adquisición de materias primas, que se necesitan para el proceso productivo. La segunda es el de producción, en la que se producen los bienes o servicios. Finalmente, la adaptación del producto en función del cliente. Esta fase del proceso se orienta directamente al proceso de la comercialización de los bienes o servicios. Existen tres tipos de procesos productivos, que son producción en serie. En este tipo se producen productos con características homogéneas, como los automóviles. El de producción por lote se producen por grupos de productos y al finalizar se procede a producir otro y así sucesivamente. Y finalmente, la producción bajo pedido, que se utiliza cuando el cliente quiere un producto diferente y adaptado a sus necesidades. El estado de costos de producción y ventas nos muestra el costo de la producción terminada y a su vez el costo de los artículos vendidos durante el periodo. Pero, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para conocer el costo unitario de las unidades fabricadas, para controlar los tres elementos de costo, es decir, la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. También para conocer la eficiencia de nuestra producción. Para determinar el costo de las unidades vendidas que formarán parte del estado de resultados. Para proveer información a Contraloría sobre la determinación y comprobación del presupuesto. Y para servir de base para la comparación entre costos estimados y costos reales. La estructura de este costo de producción y ventas empieza en la parte superior, con un encabezado que contiene el nombre de la empresa, la mención de que se trata de un costo de producción y ventas.
el periodo que abarca y la moneda en la que están expresadas las cifras que se presentan. En el cuerpo del documento va el costo de las materias primas directas, el costo de la producción terminada y el costo de ventas. Finalmente, en la parte inferior van las firmas de quien lo elaboró y autorizó el documento. Aquí podemos observar un ejemplo de un estado de costos de producción. ¿Pero cómo se relaciona con otros estados financieros? Este se considera un reporte interno y se relaciona directamente con el estado de resultados por medio del renglón de costos de lo vendido, que viene a ser el primer renglón que dedujimos en los ingresos. Teniendo en cuenta que este reporte no forma parte de los estados financieros con base en NIF, por el contrario, este es un reporte interno, como lo mencionamos anteriormente. Las NIF son las normas internacionales de información financiera. También debemos de tener en cuenta que el estado de costos de producción y ventas es flexible para así ajustarse a las necesidades de información de la gerencia para el análisis de costos. Ahora que ya sabemos los conceptos básicos que conforman a un proceso productivo, nos adentraremos en el proceso productivo de los lápices de madera. Recordemos que la materia prima directa es lo que necesitamos para elaborar nuestro producto. En el caso para un lápiz necesitamos grafito natural, grafito sintético, arcilla, cedro, emulsificante, colorante orgánico, cera, pintura, adhesivo y agua. La maquinaria necesaria para su elaboración son sierras, múltiples de barrote, estufas de secado, cortadoras, detectores de metales, máquinas de cepillo de 4 caras, máquinas bloqueras, también máquinas múltiples, autoclaves, máquinas Zuber, que estas son fresadoras, máquinas de prensado, máquinas de modelado, de pintura, también máquinas transportadoras, pulidoras y máquinas de armado. El proceso inicia en los bosques de la Sierra de Oaxaca, donde las autoridades correspondientes seleccionan los árboles que pueden ser talados. Posteriormente, estos se talan y cortan a la medida de 2.62 metros. Estos trozos se transportan a la planta de Magdalena a Pasco para continuar con el proceso de producción. Al llegar, son ubicados en el patio llamado almacenamiento de troza. De ahí, los troncos son transportados al aserradero, donde los seleccionan en tablones. Los tablones pasan por la múltiple de barrote, donde son cortados en forma de barrotes. Enseguida, son agrupados y transportados a las estufas de secado. Al salir, los barrotes son dirigidos a la primera cortadora, donde se seccionan en cortes de 60 centímetros. Después, las secciones de madera pasan por el detector de metales para evitar que haya clavos u objetos que puedan dañar el equipo durante el proceso. Posteriormente, los barrotes entran en una máquina de cepillo de 4 caras que deja el barrote pulido y así pueda cumplir con los estándares de calidad. De ahí, las máquinas bloqueras seccionan los barrotes en bloques de 18 centímetros de largo. Estos se trasladan a la máquina múltiple para cortar los bloques en forma de tablillas. La tablilla tiene un proceso de selección, donde se separan los defectos por naturaleza que trae la madera. Las tablillas son enviadas a la máquina autoclave, que se llena con una mezcla previamente hecha, que incluye agua, cera, emulsificante y colorantes orgánicos. Para quitarle la humedad a las tablillas, se llevan a la estufa que hacen a la madera más fuerte y resistente. Esta se deja entre 8 a 12 días. Esto depende del tipo de madera que se esté utilizando. Al salir, las tablillas son llevadas al área de rectificado y selección para verificar que éstas cumplan con los estándares solicitados. Finalmente, son almacenadas en cajas rectangulares para ser llevadas a la otra planta, para terminar el proceso de producción. Las cajas son transportadas a la planta de Tultitlán, en México, donde se termina el proceso productivo. Al llegar, estas se resguardan en el área de almacenamiento de materia prima. Las tablillas se colocan en las máquinas Zuber,
Allí a las tablillas se les hacen hendiduras para colocar la mina. A cada surco se le aplica un adhesivo que permite que las puntillas queden bien sujetas a la tablilla. Después a esa tablilla se le agrega otra, dándole una forma de un sándwich, el cual puede sacar de 8 a 9 lápices. El sándwich se somete a presión y calor para lograr una mayor adherencia. Después los sándwiches son enviados a la máquina de modelado, que corta las tablillas en 8 a 9 lápices. Esta máquina es capaz de cortar los lápices de manera circular, triangular y hexagonal. Depende del proceso que se solicite. El lápiz pasa a través de la máquina de pintura. Enseguida se transporta por bandas donde se les da recubrimiento. Posteriormente pasa por una máquina de pulido para sus extremos. Se transporta a las máquinas de armado en donde se le coloca la marca de la empresa y el modelo, el casquillo y la goma. Una vez terminado el proceso anterior, los lápices se empaquetan con ayuda de máquinas o procesos manuales. Los paquetes son colocados en tarimas y se guardan en sus centros de distribución para después ser distribuidos tanto nacional como mundialmente. Gracias a esta investigación, conocimos a fondo sobre todos los procesos productivos y todo aquello que lo compone, desde las materias primas hasta el producto final, en el cual se representan todos los gastos que la empresa realice por él, como la materia prima directa, la mano de obra directa y también los costos indirectos de fabricación. Logramos ver todo aquello que conlleva fabricar cualquier producto y la importancia de empaparnos en estos temas de costos, donde como ingenieros industriales podemos ser parte de. Esta investigación se basó en el video Cómo se hace un lápiz del grupo Dixon de la planta Tultitlán. El video se puede encontrar en la plataforma de YouTube, así como la bibliografía de todas las fuentes de las páginas en las que se obtuvo la información presentada en este video.